Bueno, vamos a empezar ahora con un nuevo tema. Estamos en nuestra asignatura de sistemas operativos. Estamos en la unidad 2, Administración de Procesos y Gestión de Memoria. Y hoy vamos a comenzar con el tercer tema que se llama Gestión de la Memoria. La gestión de la memoria, o sea, en algunos se llama gestión de la memoria en algunos libros, en otros libros se llama administrador de memoria, pero casi que en todos se trata de lo mismo, o sea, tanto administración de memoria como gestión de memoria es igual. Lo único que varía el término. Es como cuando eh, estamos, por ejemplo aquí en Latinoamérica la película se llama de tal forma, en España se llama de otra. Aquí es igual los términos, gestión de memoria y administrador de memoria. Entonces, como bien saben ustedes, la memoria física como tal, la plaquita esa que están viendo aquí, esta plaquita que está aquí, físicamente es importante para un computador para que pueda funcionar. Usted sabe que físicamente si el computador no tiene memoria, no arranca. Empiezan unos pitidos. No sé si a algunos les ha pasado que van a prender su computador y empieza a pitar, pip, pip, y empieza a pitar. Y cuando esto pasa, la mayoría de técnicos del SENA, o los que hayan aprendido también, no en el SENA, sino empíricamente, saben que o pueda que la memoria no la esté reconociendo bien, o pueda que tenga estática, porque sucede que el computador se llena de estática, o puede que esté funcionando mal, o sea, se dañó una plaquita de esa. Acá me pasó ahorita eso, profe. Me tocó limpiar las ranuras del arranque con borrador. Exacto. Entonces, ¿qué hace uno a veces? Uno quita esa memoria físicamente. Miren que ahí está, pues, ahí está, apenas se va a poner. En la imagen apenas se va a poner. Uno la quita, coge borrador de nata, porque es lo que uno aprende en el camino, o sea, aquellos que alguna vez hemos sido técnicos, aprendemos en el camino a usar bastantes herramientas, y el borrador de nata es una de esas herramientas físicamente. Y cogemos y limpiamos la memoria y la colocamos. Y listo, a veces funciona. Si la memoria no está dañada, sino que solamente tiene estática, le metes el destornillador de paleta en el puerto suavemente cuando el borrador no funciona y me funciona. Y eso sé que no se debe hacer, claro, porque puedes hacer corto. Y él ya funciona. Eso es físicamente, pero el gestor de memoria o el administrador de memoria no funciona físicamente, sino lógicamente. ¿Por qué? Porque él necesita gestionar o controlar la memoria, pero ya desde la parte de software, desde software, no desde hardware. ¿Por qué? Porque la memoria es uno de los principales recursos de la computadora y esta debe administrarse con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque supongamos que tenemos un equipo de 4 gigas o de 2 gigas de memoria, imagínense, y necesitamos abrir varias aplicaciones. Entonces, va a suceder el caso que a veces la aplicación se va a volver demasiado lenta, o sea, el computador se va a volver demasiado lento cada vez que abrimos una aplicación nueva. Y eso debido a que estamos consumiendo recursos lógicos, porque ya que nuestro computador no tiene demasiada memoria física, el equipo lo que hace es a través del lector de memoria, ampliar la memoria, entre comillas, ampliar la memoria utilizando espacio en disco duro. Y esa memoria que se llama virtual o caché en la caché viene en la board, pero eso se llama memoria virtual. Lo que hace es que disminuye el rendimiento real del equipo.
como tiene que estar yendo al disco duro, necesita memoria, y el disco duro, ustedes saben, bueno, ya no, porque ya ahora hay discos sólidos, pero cuando hablo de disco duro, hablo del disco duro mecánico. Cuando él va al mecánico, lentitud en los equipos. Entonces, la memoria, cuando no tenemos memoria, de pronto tenemos equipos súper rápidos que tiene 16, 32 gigas de memoria RAM, y ya pues con 16 o 32 gigas de memoria RAM, pues uno trabaja mejor. Y sobre todo más si le colocas un disco duro, bueno, no se llama disco duro, se llama unidad de estado sólido, porque el disco duro es el mecánico. O sea, ahora se llama unidad de estado sólido. Y si tú le colocas a tu equipo un Intel 7, le colocas 16 GB de RAM mínimo, y le colocas un disco duro, perdón, un disco sólido, entonces va a funcionar de las mil maravillas si tú no te vas a preocupar de eso. Y el gestor de memoria va a trabajar de una manera elegante, o sea, él va a estar ahí diciendo, ¿verdad? Aquí me tratan bien, o sea, no va a, el gestor de memoria no va a trabajar, Quiñera, tengo que nada más 2 gigas de memoria y esto tengo que optimizarlo a las mil maravillas, o sea, no se va a matar tanto. Y se sabe que para que un proceso pueda ejecutarse, él debe ubicarse en memoria principal antes. Cuando él está en listo, cuando ustedes abren un navegador, cuando abren una aplicación, abren Word, abren Excel, o ejecutan un programa que ustedes hicieron en Java, lo que hace es que ese proceso pasa enseguida a memoria primero antes de ejecutarse. Él queda en el estado de listo. Acuérdense que los programas como tal son entes pasivos, entes muertos, entre comillas, y los procesos son los entes activos. Un proceso puede tener un hijo que se llama proceso hijo, y el que lo tiene es el proceso padre, y son entes activos que están en movimiento, que pasan de la memoria, pasan al procesador y viceversa. Cuando el sistema operativo arranca, bueno, cuando ustedes prenden el equipo, él lo que primero hace es leer los datos de una memoria. Esa memoria se llama ROM, R-O-M, ROM, Read Only Memory. Todo el que sabe de sistemas sabe que existe algo que se llama ROM. Si usted, por ejemplo, ahora en quinto está viendo sistema operativo y yo le digo de ROM y usted no sabe que ROM, o sea, usted entiende que es ROM, que es licor, o sea, vaya y que le devuelvan la plata. Estamos hablando de la memoria ROM. No vaya a interpretar ROM con N, sino con M. Memoria de solo lectura. Cuando el equipo arranca, hay una memoria ROM que tiene unos datos preconcebidos, ya fijos. Y esos datos, aparte de esos datos, tiene algo que se llama BIOS, B-I-O-S. En inglés es BIOS. Y esa BIOS tiene unas instrucciones. Y esas instrucciones le dicen al computador que cuando arranque, él tiene que revisar los elementos principales del equipo para que pueda funcionar. Primero que todo, tiene que tener energía. O sea, si no tiene energía, la ROM no va a funcionar, nada va a funcionar. Cuando usted lo enciende, es lo primero que mira es el voltaje, que los voltajes estén correctos. Después de que él mira que los voltajes estén correctos, revisa el procesador. Cuando él revisa el procesador, que esté funcionando. Y después revisa la memoria. Cuando no pita, que él arranca, él dice, bueno, estoy listo. Porque lo que primero hace él es revisar el procesador y la memoria. Y él enciende enseguida. O sea, un computador puede encender, no funcionar, porque funcionando es cuando ya está completo. Puede encender, simple y llanamente, si tiene una fuente de poder, si tiene un procesador y si tiene memoria. Él enciende
y ya le entrega el poder o el mando al sistema operativo. Si no hay disco duro, pues él no tiene a quién entregar el mando. Él solamente queda titilando ahí en negro, esperando para ver quién le recoge el testigo. Y el sistema operativo entonces arranca. Cuando tiene disco duro, entonces el sistema operativo arranca y lo primero que hace el sistema operativo es cargar su núcleo en memoria. Ya, lo primero que hace es cargar su núcleo en memoria y empieza a proteger ese núcleo para que nadie entre ahí, nadie entre a estorbar ni nadie lo saque. Es como si, por ejemplo, usted fuera a un hotel, usted es el núcleo y el que atiende es el sistema operativo, el de arranque, es el arranque. Entonces, cuando usted llega, usted siempre le van a dar al núcleo, siempre le van a dar el cuarto número 1. ¿Ya? Siempre va a estar ahí en el cuarto número 1. Y a partir de ahí, el administrador va a arrendar los cuartos. Cuando llega otra persona, por ejemplo, un controlador, suponga que hay sistemas operativos que cargan los controladores, entonces les arrienda ya sea el último cuarto o el segundo, y los demás los deja para los procesos. Entonces, ¿qué es el gestor de memoria? El gestor de memoria es la parte del sistema operativo responsable de tratar con este recurso. Este es un componente básico del mismo, el gestor de memoria o administrador de memoria. El administrador de memoria o el gestor de memoria es el que se encarga de asignar lógicamente los sectores de memoria para que los procesos puedan ejecutarse o para que los programas puedan obtener a través de sus procesos parte de la memoria lógica y puedan funcionar. Es importantísimo que el gestor de memoria tenga unas reglas y tenga unos características para que él pueda funcionar. Y es el encargado de administrar la jerarquía de memoria. O sea, este es el encargado de saber qué parte de la memoria está en uso, qué parte de la memoria está libre, qué parte de la memoria está ocupada, qué parte de la memoria se puede intercambiar, si la memoria está ocupada, si ese pedazo de memoria también se puede compartir, porque hay partes de la memoria que se pueden compartir. Dos procesos o más pueden compartir el mismo pedazo de memoria. Ahorita le vamos a explicar cómo. Y uno de los objetivos principales de un sistema de gestión de memoria es ofrecer a cada proceso un espacio lógico propio, proporcionándole protección de los demás y permitiendo que se comparta la memoria entre ellos mismos. Sí se puede ya. Además, ¿qué debe hacer el gestor de memoria? Debe maximizar el rendimiento del sistema y proporcionar a los procesos sectores de memoria donde ellos puedan residir. Antes existían, por ejemplo, los sistemas, cuando los vimos en la primera clase, de los sistemas monotareas o monousuarios. Esos sistemas monousuarios, que más ahorita lo vamos a ver, eran sistemas de que solamente cargaban el sistema operativo y el proceso que iba a ejecutarse. O sea, ahí el gestor de memoria no era tan útil. ¿Por qué? Porque solamente es un proceso. Entonces no había que proteger solamente el sistema operativo y lo demás era para el proceso. El proceso podía ocupar toda la memoria. O sea, supóngase que ustedes tienen 8 gigas
y su sistema operativo es monousuario, entonces supongamos que el kernel utiliza nada más 1 giga, entonces para los procesos tienen 7 gigas, y como es un solo proceso al tiempo, ese proceso puede disfrutar a sus anchas de los 7 gigas. No hay ni de proteger, ¿no? Que este pedacito para aquí, este pedacito para aquí, para allá, no. 7 gigas para él, ahí puede navegar. Para que un sistema operativo pueda tener un gestor de memoria, debe ser, ya no debe ser monotarea, ya debe ser multitareas o multiprogramación. Entonces, cuando se crearon los sistemas operativos multitareas, se propuso crear algo o un software que gestionara la memoria para que varios procesos pudieran ejecutarse a la vez. Entonces se dijo que debía tener unas características este gestor de memoria. ¿Y cuáles eran? Primero, que se debía optimizar el espacio. Cuando hablo de espacio, el tamaño de memoria debe optimizarse. Ese espacio, o sea, ese pedazo o ese tamaño de memoria que yo tengo debe optimizarse. Si yo tengo 4 gigas, el gestor de memoria debe ser maravilla, o sea, debe gestionar bien esos 4 gigas. Si yo tengo Windows 10 y tengo 2 gigas de memoria, o sea, imagínense, si al Windows se come 512, o sea, nada más le queda 1.5, 1.5 para usted cargar los programas, los demás procesos, los controladores y todo lo demás. Entonces, ese gestor de la memoria vive al tope ya, porque debe gestionar esos casi que 1 giga que le queda para todos los procesos y todos los programas que usted abre. Y él debe hacer un intercambio cuando ya la cuota está alta, o sea, de los 2 gigas hay 1.98, ya él debe hacer un intercambio, para pasar esos procesos que están en segundo plano, para pasarlos a la memoria virtual que ahorita les hablé. La memoria virtual, cuando el equipo está falto de memoria, lo que hace el gestor de memoria es crear como un tipo de caché, una memoria virtual en el disco duro, y de ahí trabajar con esos procesos y pasarlos para allá. Ustedes pueden entrar en su disco duro y en C, yo creo que aquí está en C, eso se llama, vamos a buscarlo aquí, vamos a presentárselos aquí. Windows, hay que mirar, a ver si lo presentamos aquí y después volvemos otra vez. Por ejemplo, aquí Windows, vamos a mostrar donde hay que vista aquí. Vamos a mostrar las opciones aquí, ver todos los archivos ocultos. Y vamos a mostrar bien los archivos de sistema. ¿Dónde es? Perdón, mostrar, ocultar archivos. Bueno, él aquí debiera tener, no sé si no me lo mostró, unos archivitos aquí que se llaman, ¿por qué no me mostró los archivos? Mostrar archivos, aquí está, carpeta y oculto. Ocultar. A verlos aquí ya, ahora sí. Estos dos archivos
Iberfill, Pagefill y Swapfill son los que utiliza él como memoria virtual, sobre todo este Payfile. Si creo que se pronuncia así, Payfile. Este Swap, y miren que ese es de 3 gigas, miren, 2.87 de 3 gigas. Este Payfile es cuando, por ejemplo, el sistema operativo tiene memoria, desea ocupar memoria, más memoria. Entonces, es lo que crea aquí. Este Pay lo que hace es como un puente entre la memoria lógica y la memoria física, o sea, la primaria y la secundaria. Y trabaja como si fuera una parte, por ejemplo, aquí estos son 3 gigas. Él está agregando 3 gigas. Se cayó la llamada. No, profesor. Ah, bien, no, o sea, a mí se me cerró se me cerró el programa. Bueno, aquí Payfail, él le agrega 3 gigas, como ven aquí, 3.014.000, se lo agrega a lo que ustedes tienen. Por ejemplo, por ejemplo, el equipo. Ustedes cogen el equipo en sistema, miren aquí tiene memoria instalada de RAM 16 gigas. Este es un equipo o tiene Intel 7 de 3.4 GHz y tiene 16 gigas. Entonces, ¿el qué pasa? Me está proporcionando, aparte de esos 16 gigas, me está proporcionando 3 más. Quiere decir que lógicamente, o sea, entre comillas, porque no es verdad, me estaría dando casi 19, 20 gigas de memoria. 16 más los 3 estos que vimos ahí, me estaría dando 19 gigas de memoria. Y ustedes dirán, ¿qué hace el profesor con tanta memoria? O sea, 16 gigas más 3, 19 gigas. Y yo, bueno, de pronto es el computador que necesita más memoria, no sé, o sea, no sé por qué está consumiendo tanta memoria. Y eso se ve es aquí en el administrador de tareas. Aquí es donde uno ve, por ejemplo, aquí en rendimiento, miren, de pronto esos están ahí porque antes se abrían bastantes, pero en este momento, lógicamente, está consumiendo el computador 8.3 gigas de memoria de los 16. Ya, en uso, mire, en uso comprimido 8 gigas y tengo disponible 7.8 gigas. Vamos aquí a ampliarlo. Entonces, tengo de caché, miren, 7, 8 gigas de caché. Tengo bloque paginado. Cada página está, eso lo vamos a ver ahorita, que es una página, que es un marco. Cada bloque de página está creado en 593 megas y los no paginados están en 576. ¿Cuánto tengo reservado para el hardware? 45 megas. ¿Qué tengo yo? DIN. ¿Y cuántas he usado? 4. O sea, tengo 4 de 4, quiere decir que si tengo 16, cada DIN es de 4 gigas. Y la velocidad es de 1600 MHz. Entonces, en estos momentos, el gestor de memoria, miren que está chévere el gestor de memoria porque está ocupando apenas la mitad. DDR3 está ocupando apenas la mitad y no está aquí al borde, porque hay veces que nosotros abrimos nuestro administrador de tareas y el uso de memoria está por acá arriba, 90 y pico %. Y es porque por lo menos reinicié el equipo ahora porque tenía abierto y se había puesto lento. Y yo dije, para la clase lo voy a reiniciar para que se pueda ejecutar más. Entonces, miren, aquí el que más está consumiendo memoria es el Team. Tiene 622 megas de memoria usándose. El Firefox tiene 9 ventanas abiertas. Cada ventana abierta, yo se los expliqué la vez pasada, era un PID.
el Google Drive se está sincronizando, el Google Chrome, hay 16 ventanas abiertas de Google Chrome. Edge tiene 25 ventanas abiertas. Y los demás están ocupando, son los que más consumen memoria, por ejemplo, Team, Firefox y el Google Drive Synchron, el que sincroniza el Google Drive. Entonces, cuando ustedes abren el equipo, abren las aplicaciones, el gestor de memoria lo que hace es eso, tratar de maximizar el rendimiento del equipo, de que su equipo no colapse y se pueda trabajar de una manera excelente. Lamentablemente hay veces que el disco duro también influye en ese rendimiento. Y es que este disco duro, al ser mecánico, les va a bajar el rendimiento a la velocidad del equipo. Entonces, ahora que ya han salido las unidades de estado sólido, ese rendimiento está alcanzando mayores velocidades. Si ustedes tienen, por ejemplo, un portátil de esos viejitos y tienen 4 GB de memoria, cuando le coloquen una unidad de estado sólido, eso va a volar. Porque ya el disco no va a ser mecánico. Entonces, esa memoria va a dejar de sufrir, sino que se va a colocar y va a decir, uy, Dios mío, al fin, alguien me va a ayudar. Las características, otra característica es que el administrador de memoria debe proteger los pedacitos. O sea, si yo te asigno, suponga que ustedes están en el hotel, y si yo te asigno la habitación 4, el administrador no puede arrendársela a otro. O sea, y además tienes que tener tú una llave y el administrador, bueno, su llave de seguridad, pero nadie más debe tener llave de tu cuarto. O sea, sería barro que tú vayas al hotel y la llave, no, los cuartos no tienen llave. ¿Y cómo así? No, aquí no usamos llave. Entonces todo el mundo se te puede meter en el cuarto y así no debiera ser. Ya, entonces el sistema operativo con su gestor de memoria deben proporcionar protección para que cuando se comparta ese pedazo, nadie más pueda entrar ahí, a menos que ese pedazo sea declarado de datos compartidos. Ahí sí puede entrar otra persona. Por ejemplo, la cocina del hotel, ¿no? Que cada aquí hace su comida. Entonces, ahí sí ya la cocina es de uso compartido. Entonces, cada uno puede entrar a la cocina, puede coger sus cosas y puede hacer su comida o su desayuno o lo que vaya a hacer. Entonces, ya la cocina sí es una parte de la casa en la cual se puede compartir lo que esté ahí dentro. Y el administrador de memoria o el gestor de memoria tiene que administrar la forma de cómo intercambiar información entre la memoria principal y los discos, o sea, entre la RAM y los discos. Ya se le facilita más es cuando el disco ya no es disco duro, sino una unidad de estado sólido, porque ya está trabajando con un disco tipo USB. Ya no hay nada mecánico ahí. Cuando vemos que esto tiene características, entonces, como les dije ahorita, el gestor debe jerarquizar la memoria. Entonces existe una jerarquía. Ya se jerarquiza la memoria. ¿Y cómo se jerarquiza la memoria? Pues cuando un programa necesita que se le asigne memoria, él debe buscar al gestor. ¿Ya? Entonces, hay varios niveles de memoria. Y estos niveles de memoria son normalmente administrados por este gestor. Cuando usted necesita un cuarto de un hotel, usted va a la recepción y usted dice, necesito un cuarto. Y el que está ahí, el administrador o el encargado, es el que le dice, bueno, el cuarto tal está libre, vaya y ocúpelo.
y usted se queda en ese cuarto, le dan su llave y se queda en ese cuarto. Es una jerarquía. De pronto en el hotel dicen, el cuarto 1 y 2 son reservados. Ahí solamente puede entrar el dueño del hotel y su familia. Y ya usted no lo arrienda, sino solamente son, porque ahí dejan sus cosas personales cuando vienen, entonces ellos no necesitan estar aquí, entonces listo, hay una jerarquía, entonces dice el administrador, bueno, entonces yo puedo arrendar desde el tercero en adelante. Y se va jerarquizando el hotel. Pero acá, ¿qué pasa? Que la memoria principal es la que manda la parada, ya la memoria principal es donde se ejecutan casi todos los procesos. Y es la memoria que más piden todos los procesos, la memoria principal. O sea, todos los procesos quieren abarcar la memoria. Y la memoria principal, como es compartida, tiene que ser protegida. Y ahí está la jerarquía. O sea, la jerarquía es que primero va la principal y después va la secundaria. ¿Y cuál es la secundaria? La secundaria es lo que son discos duros, memorias USB, todo donde se pueda guardar información y que no sea volátil. Cuando se jerarquiza la memoria, por ejemplo, hay sistemas que son monoprogramados, los que yo les hablaba ahorita, que eran los monotareas. Los sistemas monotareas tienen varias formas de gestionar la memoria. O sea, no tienen como tal un gestor de memoria, sino, imagínense ustedes un hotel de 2 habitaciones, donde la primera habitación es para el administrador y la segunda es la que alquilan. Entonces, la primera habitación es la del administrador, o sea, ahí donde vive él, donde duerme él. Entonces esa no la puede alquilar. Acá es la del sistema operativo, esa parte de la RAM. Y la segunda es la que él puede alquilar. O sea, sería la RAM que queda aquí en amarillo, que queda libre. Entonces, cuando un proceso viene, eso viene en un solo orden. O sea, aquí no es que 2 procesos al tiempo, no. En los sistemas monoprogramados o monoprogramáticos solamente se ejecuta un proceso al tiempo. No es que yo voy a procesar 2, 3, 4, 5, 6, no. Solamente hay un proceso al tiempo. Y cuando el gestor entra, perdón, aquí el gestor no tiene así como que digamos una tarea, estresante, no. Aquí ellos, o sea, no es estresante aquí el gestor de memoria. ¿Por qué? Porque él dice, nada más voy a arrendar un solo cuarto y el otro usuario tiene que esperar. O sea, cuando desocupe, usted alquila. Y si no desocupa, pues ni manera, pues. ¿Cómo tú alquilas otra habitación si no tienes? Entonces necesitas que el que está ahí se salga. Dime, Jorge. Te vamos a configurar aquí para que no se devuelva el sonido. Ahora sí. En algunas ocasiones, por ejemplo en la B, el sistema operativo se monta en la última parte y el resto del 0 hasta donde comienza el sistema operativo es para los programas de usuario. Hay sistemas operativos, hay kernels, como los que vimos la vez pasada, el kernel que es modular, al que se le van agregando módulos los kernels, por ejemplo el de Windows, que se le agregan módulos y esos módulos son controladores de dispositivos, el controlador del audio, el controlador de video, el controlador de la tarjeta de red, el controlador de la capturadora, el controlador del teclado, el del mouse, casi todos los controladores, el escáner, de todo lo que tenga el equipo,
van ahí en un módulo. Y este módulo también se carga en memoria. Alguien tiene el micrófono abierto. Y esto se carga en memoria. Entonces, solamente aquí miren, pero es que esos no se van a mover. Esos dos son fijos ahí. Son fijos. Que van a estar ahí en el tercer caso. Es cuando los sistemas monoprogramáticos, como era el Windows 98, Windows 98 no. Windows 98 ya utilizaba una multitarea entre comillas, pero no era una multitarea real, sino era entre comillas. Ya este sería como Windows, como MS-DOS, no, como un Linux. Un GNU que ya cargaban los, porque tenemos que Windows 3.11 ya podía, ya podía, ¿cómo es? Ejecutar los programas al tiempo, entre comillas. Tengo un retorno, no sé, alguien tiene el micrófono abierto. Carlos Ayala tiene el micrófono abierto y se me oye un retorno. Lo estoy tratando de silenciar y nada. Dice que error. Pero ya cuando vienen los sistemas de multiprogramación, ya el gestor de memoria ya empieza a tener que funcionar. Entonces, ya no es solamente el sistema operativo y otro ¿cómo es? Y otro programa, sino que ya él tiene que gestionar más cuartos, o sea, más espacios en memoria. Y ya no es solamente un cuarto que va a arrendar, sino ya puede ser de 2, 3, 4, 5, 6, 20, 50 cuartos. Hay hoteles que tienen 300, 400 cuartos. Y ese administrador tiene que estar pilas porque no puede arrendar un cuarto a 2 personas. Es igual acá. Un sistema, un gestor de memoria, un administrador de memoria no puede darle un pedazo de memoria a 2 procesos diferentes. ¿Por qué? Porque puede que tumbe el sistema operativo o puede que tumbe el sistema. Y igual, él tiene que proteger la parte donde está el kernel o el sistema operativo y sus controladores, porque puede venir, por ejemplo, los virus es lo que hacen eso, apoderarse de la memoria y ellos son los que deciden a veces qué programas se ejecutan y qué no. Y cuando llega un proceso, el gestor de memoria tiene que decirle, hey, ven acá, ¿para dónde vas? No, necesito un cuarto. Listo, bueno, está disponible tal, 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 tal. Y de acuerdo a la técnica, él le va a decir, porque hay técnicas secuenciales que van dando espacio de acuerdo a cómo esté partida la memoria, lógicamente. Entonces está el pedazo 1, está el pedazo 2. Hay unos que son secuenciales que dan el 1 y esperan y dan el 2 y dan el 3 y dan el 4 y dan el 5 y así sucesivamente. O sea, no se saltan, por ejemplo, no, yo te voy a dar el 4, yo te voy a dar el 8, no, ellos son secuenciales y van dando de acuerdo a como tenga la técnica. Entonces, cuando llegan los sistemas de multiprogramáticos, llega el gestor de memoria, empezaron a salir los gestores de memoria. Y estos necesitaban unos requisitos, o sea, se empezaron, a pesar de que tener unas características, ya necesitaban unos requisitos para poder funcionar. ¿Quién será el que tiene esto abierto? Ayala, estás ahí, me estás oyendo. Ayala. Carlos Ayala.
Puedes cerrar tu micrófono. Tengo un retorno, se me oye como un eco, Como si alguien estuviera con el micrófono abierto y lo que yo hablo se oye y entonces un eco, algo así. Profe, pero si se escucha bien, no, acá no se escucha ningún eco. No se escucha. Ahora sí ya. Que yo sentía ya este man silenció el micrófono. Cuando llegaron los sistemas multiprogramación, que llegó Windows 3.1 y Apple, el Mac OS, y llegó el GNU Linux, se empezaron a cranear rutinas para que los procesos pudieran ocupar el procesador y la memoria de tal manera de que no hubiera crash. O sea, crash quiere decir estrellones. No hubiera estrellones, no hubieran que los procesos ocuparan el mismo espacio de memoria, que la memoria fuera bien utilizada. Y se pidieron unos requisitos, o sea, le dijeron a los diseñadores de sistemas operativos, por ejemplo, a Linus Torvalds, a la gente que diseñó Windows, a la gente que diseñó Mac, le dijeron, hey, para poder hacer sistemas operativos, bueno, necesitamos que tengan estos requisitos. Es como cuando uno va a un empleo y dice, ¿qué es lo que necesitan? Bueno, el requisito es que seas ingeniero de sistemas, tengas 10 años de experiencia, sepas Java, sepas SQL, sepas HP, sepas IBM 400, sepas y 400 más cosas que sepas más, pero que tu edad no sobrepase los 25 años. Entonces, esos son unos requisitos que piden ya. Entonces, cuando se diseñaron los sistemas operativos, se pidieron unos requisitos y el primer requisito era la reubicación. ¿Qué quiere decir de eso la reubicación? Antes, como los sistemas monoprogramáticos se utilizaban toda la memoria, el programador, o sea, el que hacía los programas, podía referenciar un espacio de memoria. Como él sabía que la memoria no era ocupada por otro programa, él podía decir los bloques 5 y 6 y 7 en el mismo programa que él hacía, 5, 6 y 7, los voy a utilizar para tal subrutina. Los bloques 8, 9 y 10 los voy a utilizar para esta otra subrutina. Y él mandaba la parada en ese espacio de memoria. Como se crearon sistemas operativos, ustedes saben que a veces quedan programas viejos. Los programas viejos a veces utilizan su sistema, o sea, ya pues las versiones van mejorando. Esos programas viejos lo que hacían era pedir memoria lógica de acuerdo a lo que ellos antes implementaban. Entonces decía el programa de Word viejo, el Word 2.0 decía Word o Excel, decía, bueno, yo quiero trabajar en el bloque de tal, el bloque de memoria 5. Y venía otro Excel y decía, yo también quiero trabajar en el bloque 5. Entonces había un conflicto entre Word y Excel. Entonces ellos decían, este sistema operativo que vamos a hacer, necesitamos que si dos programas que se ejecutan al tiempo piden el mismo espacio de memoria, uno de ellos pueda ser reubicado en otro espacio sin que eso genere problemas. Y el gestor de memoria tenía que ser programado así. Ahora ya los programas no se crean de esa manera, de que dicen no, de que yo quiero este pedazo. No, ya los programas ahora ya solamente dicen necesito tantos gigas de memoria o tanto espacio de memoria y cárgame donde tú creas conveniente. Ya los programas de ahora no hacen eso. Antes sí, antes el programador conocía que él decía, si tú tienes tantos gigas de RAM, entonces yo puedo utilizar tantos si yo quiero este bloque y este bloque. Entonces, en ese tiempo, pues,
se necesitó de que si tú ibas a compartir 4 o 5 bloques de memoria y tú los ibas a utilizar, si otro programa viejo que no tenía esa particularidad, sí, de decirle al sistema operativo ponme donde tú quieras, no, sino que él decía ponme en el sector 5, igual que el otro. Entonces, uno de los dos debía ser reubicado. Y el sistema operativo lo que hacía era reubicarlo en otra manera, en otra parte, y de hacerle creer que esa era la posición 5. También le decían que debía proteger la memoria que estaba ocupada. O sea, cada proceso debía estar protegido de cualquier interferencia, de que si tú alquilaste un cuarto, o sea, no se te vaya a meter Raimundo y todo el mundo, que solamente tú tengas la llave de ese cuarto y que lo que tengas tú ahí metido en ese cuarto, nadie más puede registrarlo. Entonces, un proceso se subía a un espacio en memoria y como antes estaban acostumbrados a que el proceso se comía toda la memoria, ese proceso intentaba sacar a otros procesos que estaban ahí. Y se tuvo que corregir eso con la protección. Entonces el sistema operativo crea una protección y le dice al proceso que se está ejecutando hasta aquí puedes llegar. O sea, tú nada más puedes ocupar la habitación 1 y 2, no te puedes pasar para ninguna más. Entonces le quitaba las llaves de todas las habitaciones y él solamente le daba la llave de la 1 y la 2. Y cuando él intentaba entrar en otra habitación, no podía. ¿Por qué? Porque ya había algo de protección y se satisfacía que cuando un programa era reubicado, ese programa no podía moverse de ahí y estaba protegido por el gestor de memoria. Igual cuando el Word que ocupaba la casilla 5 y venía el Excel a ocupar la casilla 5, ya él encontraba una protección. Entonces él decía, ella ve, mira, la casilla 5 está ocupada. Entonces, lo que hacía el Windows o lo que hacía el sistema operativo era darle la 15, pero cuando le daba 15 le tapaba el 1 y le hacía creer que era la 5. Y le protegía esa parte de la memoria. Entonces ya lo reubicaba, mira, aquí lo reubicaba, protegía una y ya lo reubicaba enseguida. Aparte de eso también debía compartirse. Dos procesos a veces pueden compartir un espacio de memoria, como se ve en la imagen, el proceso A y el proceso B comparten un pedazo de memoria. ¿Y qué pasa aquí? Es cuando tú abres, supón que tú abres 5 veces Excel. O sea, si tú no tuvieras compartición de memoria, el Excel ocuparía 5, 6, 7, 8, hasta, por ejemplo, que cada vez que abres Excel ocupas 2 celdas. Uno para las rutinas y el otro para lo que tú creas el documento. Entonces, si abres otra vez Excel, él otra vez cargaría las rutinas y otro pedazo para tu documento. Si abres por tercera vez, él por tercera vez cargaría las rutinas. Y si abres 4 veces, cuarta vez abriría la rutina. Entonces, le dijeron, el sistema operativo debe darnos una oportunidad de compartir una casilla donde yo pueda subir la rutina y si vuelvo a abrir otro Excel, ya sé que las rutinas están ahí, no necesito volverlas a cargar. Es como la cocina. La cocina, por ejemplo, cuando una cocina es utilizada, entonces hay una sola estufa, hay una sola nevera, hay un solo lavaplato, hay una sola, hay un solo platero. Entonces, imagínense que son 10 inquilinos. Cada uno va a tener una nevera, cada uno va a tener una estufa, cada uno va a tener una lavadora. O sea, es como ineficiente. Entonces, esa parte de la memoria sería la cocina. Entonces, ya como hay una sola, bueno, ahora hay turnos. Entonces, el proceso A pide un turno para leer los datos que están ahí en la parte compartida. Y el proceso B pide un turno, entonces se le da dependiendo las técnicas de gestión, FIFO, LIFO,
O sea, el primero que llegue, el de menor rendimiento, el de mayor rendimiento, el último en entrar. De acuerdo a eso, es que él va a leer la memoria. Y si ambos las necesitan al tiempo, él va a decir, bueno, el proceso que está ejecutándose ahora es el A. Bueno, el A te vamos a dar el espacio a ti. Entonces, mierda, que yo tengo que ir a trabajar. Bueno, alto el desayuno porque yo me quedo en la casa. Entonces, el que se va a trabajar hace el desayuno, pam, pam, utiliza la cocina, utiliza el lavaplato, utiliza la estufa, utiliza la nevera y listo. Bueno, ya listo, hice mi desayuno. Entonces, ahora viene el que se va a quedar en la casa. Entonces, como el que se va a quedar en la casa no es urgente, entonces él dice, le da el espacio al que se va a trabajar y listo. Ah, bueno, ya terminé. Bueno, ya puedes utilizarla tú. Eso debía ser el gestor de memoria, permitir que un espacio de memoria pudiera ser compartido con varios procesos. ¿Para qué? Para que cuando un programa se abriera varias veces, el mismo código no se estuviera montando en memoria a cada rato, sino que el mismo código se pone en una sola parte y ese código se va utilizando de acuerdo a cómo se necesite. Y vas a preguntar, ¿quién abrió el micrófono? Bueno, pronto fue equivocado. También el gestor debía tener una organización lógica. ¿Qué quiere decir esto? Que aparte de la organización física, yo tengo 4, por ejemplo, cuando les mostré las propiedades de mi computador, que habían 4, tiene 4 slots, y los slots, saben que las memorias se colocan en un orden, 1, 2, 3, 4, eso tiene un orden, los slots tienen un orden. Si tiene 4 slots, ellos tienen un orden. Entonces ahí, así como en ese orden físicamente, es que vas a colocar las memorias. Entonces igual debía haber una orden lógica, una organización lógica. Así como hay una organización física, que las memorias se ponen intercaladas. Si hay 4 slots, la memoria, la 1 va arriba y la 2 va en el medio, no va de seguido. Y la 3 va de segundo y la 4 va de última. Así debía haber una organización lógica, ¿ya? Entonces, la organización lógica quiere decir de que el sistema operativo va a particionar la memoria de acuerdo, como lo vamos a ver después, o sea, él la va a particionar físicamente, dinámicamente, de acuerdo a paginación simple o segmentación, de acuerdo a la técnica de partición. Entonces, él debía particionarla de una manera en que los programas sepan cómo está particionada esa memoria y cómo van a ocupar los sectores. Aquí tenemos un ejemplo que él tiene, por ejemplo, asignación. Aquí está particionada en 27 sectores. ¿Sí? Cada sector tiene un tamaño fijo y lo organiza lógicamente. Entonces, por ejemplo, hay un proceso que ocupa la casilla 6, 7, 8, 9, 10, 11. O sea, hay varios procesos, pero de un mismo programa. La 18 y la 19 son 2 procesos de un mismo programa. La 25, 26 y 27 son 3 procesos de un mismo programa. Y, por ejemplo, la 4 que está roja es una casilla o un sector compartido, como lo vimos la vez pasada. Entonces, él se comparte, miren que comparte con el 18 y con la 23, y la 23 comparte con la 26. Entonces, él lo organiza de esa manera, lógicamente. Él dice, bueno, estas casillas, la 4 y la 23, siempre van a ser para compartir datos. Estos módulos aquí son para, por ejemplo, del 1 al 3 son para el sistema operativo. Del 0 al 3 siempre va a ser el sistema operativo. Aquí el sistema operativo está montado de último, como lo vimos en la primera. En las 2, como lo vimos aquí. Que el sistema operativo está arriba, o sea, está montado de último. Entonces, acá, los 3 últimos, 25, 26 y 27, son para el sistema operativo. El kernel, los datos, los controladores. Entonces, el gestor de memoria debe tener una manera de poder organizar lógicamente la memoria.
redundante. No, bueno, sí, redundante. El gestor de memoria debe tener una organización lógica de la memoria, claro está. Esta organización lógica en los módulos, cada módulo que ustedes ven ahí, esos cuadritos se pueda escribir y se puedan utilizar. O sea, todos esos cuadritos serían los sectores. Y mientras que los espacios estuvieran libres, él los podía utilizar. Los espacios que estén en gris, que son los que están ocupados, había que protegerlos en esa forma de organización lógica. Aquí se pueden utilizar, aquí pueden haber varias ventajas. Y quiere decir que de esta manera se puede utilizar varias veces, o sea, se pueden utilizar varias casillas como compartidos, se puede utilizar, se pueden tener sectores, por ejemplo, el sector 4 que dice, el sector 4 es una casilla compartida, miren que tiene 6 posiciones. Y tiene aquí, estos serían como que las direcciones del bloque. Entonces está el bloque 6. El bloque 18, miren, aquí está el bloque 2. El rojo, miren, ahí está el bloque y el bloque. El -1 sería la cabecera. Aparte de que está organizado, el gestor de memoria tiene que organizar lógicamente la memoria, también tiene que organizarla físicamente. Y tiene la memoria principal, que es la RAM, la que ustedes vieron, las pastillitas esas que ustedes ven verdes. Y está la memoria secundaria, que es más lenta y más barata que la memoria principal, pero tiene la ventaja que no es volátil. Cuando él organiza estas dos físicamente, la RAM es volátil. Ustedes saben que la memoria RAM es volátil, que cuando se apaga el computador y ustedes no han guardado, la mayoría de las veces se pierde o se daña lo que estemos trabajando. Ya por lo menos hay aplicaciones que tienen autoguardado o tienen una recuperación, pero muchas veces antes, cuando esto no lo tenían, cuando se apagaba el computador, hasta ahí llegaba. Entonces, el gestor de memoria debe organizar bien físicamente la memoria y saber cuál es cuál. Y también poder de la memoria secundaria que está ahí, como lo vieron acá, que se los mostré, poder coger una parte de esa memoria secundaria y montarla como memoria virtual. Se monta como memoria virtual y ustedes pueden trabajar pensando que tiene más memoria. O sea, el sistema operativo cree que tiene más memoria, por lo cual se van a poder ejecutar los archivos. Y ustedes van a poder trabajar, entre comillas, más rápido, pero aunque en realidad no es así, porque se va a volver más lento. Y ahora vamos a ver las técnicas de gestión de memoria. Las técnicas de gestión de memoria tenemos varias. La primera que se usaba, las técnicas de memoria antes, que ya por lo menos estas no se usan, es la técnica de partición fija. ¿Y en qué consistía? En que la memoria, si usted tenía, por ejemplo, antes, supongamos antes, no ahora, ahora tenemos 16 gigas, por lo menos, o 8 o 4 gigas. Usted antes, un computador de 1 giga o de 512 megas, suponga que su computador era de esos viejitos y nada más tiene 512 megas o 1 giga, 1024 megas. Entonces lo que hacía esta técnica era que
2024, supongamos que los partía en 10 pedazos de 124 y particionaba de igual tamaño toda la memoria. Entonces, si yo tenía 1000, podía ser 10 de 100, podía ser 20 de 50, podía ser 100 de 10, o la forma en que yo quisiera. Y se particionaba fijamente. Pero esta partición física, o partición fija, de tamaño fijo, porque un tamaño fijo tenía unas desventajas grandes. Si ven en el ejemplo, toda la memoria está particionada en partes de 8 megas. ¿Sabes qué pasaba aquí? Que el gestor de memoria tenía 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 espacios, o sea, 7 habitaciones o 7 sectores, donde podía caber un proceso máximo de 8 megas. Entonces, supónganse que habían 3 procesos, A, B y C, y el proceso A pesaba 1 mega apenas. Él lo metía en la casilla y ya ese mega, que era ese proceso, ocupaba una casilla de 8 megas. El proceso B se metía en la casilla 2 y eran 5 megas, había 8 megas. Ya, entonces, el proceso C, que era, por ejemplo, 1 mega apenas, también, entonces se metía en la casilla. Entonces, una de las desventajas que traía esta partición fija de tamaño fijo, era que, por ejemplo, en el primero se metía uno de 1 mega y eran 7 megas desperdiciados que quedaban ahí. Suponga que usted tiene un cuarto donde caben 20 cajas. Y en ese cuarto, esas 20 cajas, usted lo arrienda a una persona y él nada más mete una sola caja. O sea, queda espacio para 19 cajas, pero el señor nada más utiliza una sola caja. Y viene otra persona y viene con 22 cajas. ¿Ya? Entonces usted le arrienda un cuarto donde caben todas las 20 cajas y le arrienda un segundo cuarto donde solamente va a utilizar 2 cajas, dos espacios para las cajas. Entonces hay 18 espacios libres y del primero 19, imagínense, tiene casi espacio full desperdiciado. Entonces esa era una de las desventajas de esta partición fija, de tamaño fijo. Entonces un man dijo, hey, pero ¿qué tal si particionamos fijamente la memoria, pero vamos a hacer tamaños diferentes? O sea, no tanto del mismo tamaño todo, sino vamos a hacer, por ejemplo, tamaños de 2 megas, de 4, de 6, de 8, de 12, de 16 megas. Ya listo, vamos a particionarla fijamente, pero de diferente tamaño. Pasaba igual. Por ejemplo, aquí tenemos 2 megas y 4 megas, 6 megas, 8 megas, 8 megas. Entonces, venía el gestor de memoria y el primer, como él siempre lo metía secuencial. Supongamos que venía un proceso de 3 megas. Él venía y decía, en el de 2 megas no cabe y en el de 4, ¡pam! Ahí sí, bueno, y sobraba 1 mega. Ahora venía un proceso de 4 megas. Y él decía, bueno, en el de 2 que está libre no cabe. En el de 4 cabe, pero está ocupado por uno de 3. Y viene y dice, no, aquí en el de 6 cabe, pero ese como es de 3 megas, sobraban 3, o sea, la mitad, está ocupando la mitad. Supóngase que viene otro proceso de 3 megas y dice, en el primero no cabe, porque es de 2. En el segundo está ocupado, el tercero está ocupado, vamos a meterlo en el cuarto, es de 8 megas y como son 3, están desperdiciándose 5 megas, imagínense. Viene otro proceso de 1 mega y él dice, bueno, en el primero sí cabe. Ahora viene otro proceso de 1 mega y él dice, el primero, el segundo, el tercero está ocupado. Y el cuarto lo mete en uno de 8, imagínense.
¿Y cuánto quedan? 7 megas desperdiciados. Entonces, viene un proceso de 7 megas. Él pudiera meterlo ahí en el de 8, pero como ya está ocupado, están esos 7 megas ahí desperdiciados, él lo mete en el 12 y se desperdician 5. Y suponga que ahora viene un proceso de 1 mega para meterlo en el 16, o sea, se desperdiciaban 5. Entonces, esos dos tipos de particiones eran ineficientes, esos gestores de memoria. ¿Por qué? Porque venía un proceso de 1 mega y como todo lo demás estaba ocupado, lo tenía que meter en el 16 y se estaba desperdiciando full espacio en memoria. O sea, imagínense, el de 1 mega lo metían en el 16, se perdían 15 megas. Entonces venía otro proceso que necesitaba, supongan que venía un proceso de 14, no podía utilizar en ninguno porque era 14 y el donde él cabía, que era el de 16, estaba ocupado por 1 mega. Entonces eso traía muchas consecuencias de eficiencia, o sea, el sistema operativo trabajaba de esa manera y se crearon unos algoritmos de cómo es, se trataron de crear unos algoritmos que se llaman de ubicación. Entonces el algoritmo lo que trataba era de hacer eficiente, de que donde hubiera, por ejemplo, él decía, bueno, si es de 7, vamos a tratar de meterlo en la parte que más concuerde, o que sea el tamaño que sea cercano. Pero igual, si eso estaba ocupado, no podía hacer nada. Tenía que meterlo donde pudiera. Entonces esos algoritmos de ubicaciones no dieron resultado. Entonces, ¿qué pasó? Se creó algo que se llamaba, le dijeron a los desarrolladores, pero bueno, entonces hagan unas particiones dinámicas. ¿Qué quiere decir eso? Que para superar las dificultades de las particiones fijas, desarrollen una solución dinámica. ¿Y la dinámica qué era? Se enfocaba en que si venía un proceso, ellos tenían, por ejemplo, 8 gigas, el sistema operativo se consumía 1 giga, quedarían 7. De esos 7, si el proceso pues solamente pesaba 512, entréguenle 512. Lo que pasaba es que ahí mismo era un poco lento porque el sistema operativo tenía que particionar la memoria en el mismo tamaño, o sea, del proceso. Entonces, decía, bueno, espérate ahí, proceso. ¿Cuánto pesas tú? 512. Bueno, pila, espérate ahí, dame un momento mientras te arreglo el cuarto. Y le achicaba el cuarto a 512. Entonces, supongamos que venía usted y ¿cuántas cajas tiene? 10. Y ahora tengo un cuarto así. Ah, bueno, listo. Vamos a achicarle el cuarto a 10, para que quepan 10 cajas. Y le achicaban el cuarto. Entonces, otra vez el proceso, no, ¿y tú cuántas tienes? 20. Ah, bueno, vamos a hacerte una habitación de 20 cajas, y le hacían la habitación. Entonces, eso también traía una desventaja porque como las particiones eran variables, se necesitaba un proceso de que creara en ese instante. No era como antes que ya estaban creadas y se metió y había un proceso que era que tenía que crear el espacio. Y estas memorias, estos tipos de memoria, empezaron a crear, por ejemplo, aquí la dinámica decía que tengo 8 megas y tengo 56 megas, o sea, tenía 64, 8 y 6, 14, 64 megas, pero el sistema operativo tomaba 8 y ya eso era protegido y me quedaban 56. Entonces llegaba un proceso 1 que pesaba 20 megas y yo le daba 20 megas y me quedaban 36. Llegaba un proceso que pesaba 14 megas y miren que él iba restando de acuerdo a lo que pesaba el proceso y quedaban 22. Llegaba un proceso 18 y él se metía ahí y nada más quedaban 4 megas. Si tuviéramos como teníamos antes, que teníamos aquí, miren, esos procesos no hubieran cabido aquí, o sea, porque eran de 2, de 4, de 6, de 8, no hubiera espacio para ellos. Pero aquí, como el proceso es dinámico,
se le daba espacio a cada uno de los procesos. ¿Qué desventajas traía esto? De que se fragmentaba externamente. Cuando en este proceso aquí había fragmentación interna, ¿qué quiere decir eso? De que había espacio desperdiciado dentro de la celda. Aquí no. Acá había espacio desperdiciado fuera de la celda. Miren, porque quedan 4 megas y ahí no se puede ubicar un proceso mayor de 4 megas. Solamente si viniera un proceso de 1, 2, 3 hasta 4 megas se pudiera dar ese proceso. Supongan que se va un proceso, que el proceso 2 se termina y quedan esos 14 megas. Miren que quedan 14 megas aquí y quedan 4 megas acá. Entonces ya no hay 18 megas, sino 14 y 4. Entonces ahí habían 2 bloques, ya había una fragmentación interna, no había manera de como que el proceso 3 rodarlo hacia abajo, porque en ese tiempo no se les ocurrió. Si llegaba un proceso, supongan que el proceso 4, miren que ya el 12 llega al proceso 4, entonces quedaban 6 y 4, y si llegaba un proceso de 10 no había manera de meterlo, tenía que esperar que un proceso de estos se desocupara. Se fue el 1, quedaban 20, quedaban 6 y quedaban 4. Y así había una fragmentación externa. El proceso 2, miren, el proceso 4, el proceso 3, y ya se iba fragmentando. O sea, miren que ya no se iba pudiendo rodar los procesos. Pero de esta manera hubo una fragmentación externa, o sea, quedaban huecos. Esta técnica dinámica empezaba a dejar huecos. El número de particiones, cuando empezaban, por ejemplo, cuando se empezaba a repartir, era bueno, porque él solamente empezaba a dar lo que necesitaba. Pero ya cuando había un proceso, por ejemplo, ya el proceso que se iba, ya se creaba un hueco. Entonces más tarde se llega a alcanzar un punto en el que ninguno de los procesos que se ubican en memoria principal están listos y no hay suficiente espacio. O sea, hay muchos huecos, muchos sitios, y si llega un proceso, por ejemplo, en la parte H hay 6 y 6, 12 y 4, 16. Si llega un proceso de por lo menos de 10, hay 16 megas libres, pero no se puede meter porque hay huecos. Entonces, esa era una desventaja. Entonces, se crearon unos algoritmos para eso. Una técnica que se creó para poder superar la fragmentación interna. Entonces, la técnica que se creó se llamó la técnica de compactación. O sea, la técnica le decía al proceso 4, hey, ródate, para que él se pudiera rodar, y el proceso 3 también se tenía que rodar. Y ahí se utilizaba lo que era la reubicación. ¿Se acuerdan cuando lo dimos al principio, la reubicación? Entonces, el sistema tenía que reubicar esos pedazos que habían ahí, y se utilizaron 3 técnicas. Una que se llamaba el de mejor ajuste, el del primer ajuste o el del siguiente ajuste. Son 3. Entonces, lo que hacía el del mejor ajuste era que el de mejor ajuste era que él buscaba cómo llenar los huecos. O sea, cada hueco tenía que ser llenado. Entonces, el de mejor ajuste, si llegaba un proceso, él buscaba de abajo hacia arriba, siempre buscaba el tuviera el espacio indicado para ese proceso. Y el del primer ajuste era donde cupiera. O sea, si llegó un proceso, por ejemplo, miren, los huecos aquí son los blancos, son los grises. El primer ajuste siempre colocaba en los primeros, ahí. O sea, el de mejor ajuste siempre buscaba el espacio que más le conviniera al proceso. Y el del siguiente ajuste siempre era del último. O sea, él siempre lo mandaba para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. El del siguiente ajuste lo mandaba para arriba. Y ahí iba llenando según
cómo esto fuera saliendo. Cada proceso llegaba, cada proceso salía. Es como el ejemplo del hotel, que es el que más se hace paralelo. Así como llegaba la gente, así como salía, así se arrendaba. Entonces los bloques que estaban asignados, siempre antes la memoria se asignaba de forma secuencial, o sea, los primeros espacios siempre se asignaban de primero y los espacios últimos siempre se asignaban después. Entonces, por eso era que se iba llenando de huecos, o sea, no había una manera de mover un proceso y rodarlo, o sea, se salió uno y ruédate, no. En ese tiempo no existía, y se crearon bastantes algoritmos de ubicación. Por ejemplo, ya nos quedan 10 minutos, no hay mucho tiempo. Llevamos 2 notas, ¿verdad? Llevamos 2 notas, o llevamos ¿qué? Una sola nota. Una sola actividad en la que llevamos, ¿verdad? Sí, una sola. Bueno, entonces nosotros cogíamos tres notas, o sea, 3 actividades, pero ya llevamos una y ya no nos queda tiempo porque la otra semana ya es la sumativa virtual. Entonces, vamos a colocarle esta actividad. Entonces, en un PDF, ustedes me van a buscar qué es memoria virtual, qué es memoria virtual paginada, qué es memoria virtual segmentada, qué es memoria virtual combinada, que es las dos, paginada con segmentada, qué es un reemplazo de página, cómo se asigna un marco y qué es hiperpaginación. Lo pueden hacer en grupos, lo pueden hacer individual, como quieran. Y me lo envían. Yo lo voy a colocar ahora en Moodle para que poderle coger por lo menos 2 notas y poder la otra semana ya tener las notas listas. La otra semana les daría las notas de ahora. Voy a ver otra vez los videos y a leer y darle las notas. Yo en el transcurso de la semana le estoy dando las notas y ustedes me van a mandar esta actividad. Profe, ¿el plazo hasta cuándo? Hasta el lunes, hasta el plazo. Tienen Sí, plazo señor. hasta el otro martes, 8 días. Hasta el otro martes, hasta las 2 de la tarde. O sea, antes de clase. O sea, no es para hoy, no, sino a 8 días tienen para hacerme esta actividad. No necesitan exponerla, solamente lo suben, la leen. Igual, esto tienen que leerlo porque esto va a entrar también en la sumativa virtual. Esos son temas que están ahí, van a entrar. Y ustedes la leen. Eso no es tan difícil, o sea, memoria virtual paginada no es muy complicado esos temas. Eso ustedes la leen y eso va a entrar en la sumativa virtual. Entonces, ¿qué temas van a entrar en la sumativa virtual? Gestión de procesos, todo lo que vimos de gestión de procesos. Yo ahora en la tarde de aquí hasta la noche me voy a dedicar, pues, bueno, ya tenemos a subir esta clase, estas diapositivas, porque ya el resto lo tenemos ahí ya colocado, la unidad 2, a subir las diapositivas nada más, o sea, las que ustedes me mandaron. O sea, aquí ya tenemos la unidad 2, miren, martes, unidad 2, tenemos gestión de proceso, aquí tenemos ya, y la comunicación y sincronización de procesos. Aquí voy a montar los PDF que ustedes me mandaron y vamos a montar la de hoy, que es gestión de memoria, que fue lo que dimos: definición, reubicación, protección, compartición, alineación lógica, física, técnicas, características, bueno, característica va más arriba, y clasificación. Eso es lo que vamos a montar ahora, para que ustedes tengan ya todo el material
para la sumativa virtual de hoy en 8 días. Bueno, muchachos, no es más. Cuídense, como siempre les digo. Tengan cuidado, mire que el COVID está ahí. De pronto queremos ir a una fiesta, pero mejor es estudiar para esta clase que ir a una fiesta. Lávense las manos frecuentemente, usen el tapabocas, conserven la distancia. Si van a donde un familiar que no vive con ustedes, por favor, no se quiten el tapabocas, por muy familiar que sea, porque a veces llevamos el virus en la ropa, lo llevamos en alguna parte y podemos contagiar. Así fue que pasó con mi familiar. No se dio cuenta y otro familiar llegó y no sabemos dónde llevaba el virus y lamentablemente se contagió y en 15 días murió. Así que cuídense, muchachos, ya a mí me tocó duro. El COVID nos tocó a nosotros también. Mi familiar nos infectó a los 4, a mi esposa, a mis 2 hijos y a mí. Gracias a Dios estamos contando la historia, pero ella no se pudo, lamentablemente no se pudo salvar. Así que tomen esto serio, señores. Cuando a uno lo toca el virus, cuando se le lleva un familiar cercano, es cuando uno empieza a ver las cosas de otra manera. Igual yo antes no, siempre lo veía como peligroso. Siempre lo he visto como un virus peligroso porque como lo coja uno mal parado, se lo lleva. Así que nos vemos el otro martes. Lean bastante. Y Dios los bendiga, muchachos y muchachas. Listo, profe, chao. Hasta el otro martes.